Familia hermosa, estamos muy contentos una vez más de encontrarnos a través de las redes sociales. Y mire, siempre hay un título para cada mensaje. El título de este mensaje es el siguiente: este mensaje no es para todos. Así se titula. Este mensaje no es para todos. Yo espero que este mensaje sea para ti. De todo corazón espero que este mensaje sea para ti. Y bueno, vayamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver el 4 y el 5. Dice la Biblia: vino pues palabra de Jehová a mí. Está hablando Jeremías, ¿verdad? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Mire, antes que te formase en el vientre, te conocí. De entrada podemos ver una declaración hermosa. Antes de que te formase, es decir, Él te formó a ti y me formó a mí. Y dice que desde antes de que Él nos formase en el vientre, Él ya nos conocía. Dice, y antes de que nacieses, te santifiqué. Ahora, usted y yo tenemos que recordar el significado de la palabra santificar. Es más, vamos a hacer una dinámica. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios por la vida de los santos que el día de hoy nos acompañan en este lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso a esos santos y a esos que le estamos aplaudiendo, que se pongan de pie, por favor. A los que le estamos aplaudiendo, que se pongan de pie. A los que le estamos aplaudiendo, que se pongan de pie. ¿Quiénes son los santos que se pongan de pie? Fuerte el aplauso, sí. Por supuesto. Puede tomar asiento. Sí. Mire, cuando vemos la palabra santo, se refiere a usted y a mí, a la iglesia. Santo quiere decir apartado para. Es decir, Dios desde antes de que formase a Jeremías, Él ya lo tenía apartado para Él, para un propósito. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, no es casualidad que tú y yo estemos aquí. Él ya nos tenía apartados. Él ya nos había santificado desde antes de que tú hubieras tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Y no solamente eso. Bueno, podemos ver tres cosas importantes. Una, que Él fue quien nos formó. Dos, que Él fue quien ya nos tenía apartado. Y tres, dice, te di por profeta a las naciones. Es decir, desde antes de que tú y yo naciéramos, Él ya nos había dado un propósito. Mira, desde antes Dios ya sabía que Él sería profeta. Dios ya sabía que Él sería profeta. Es decir, desde antes de que tú nacieras, Dios ya sabía cuál era tu propósito en este lugar, aquí en la tierra. Desde antes. Esto es importante entenderlo y saberlo. Mire, cuando yo era prácticamente un niño, desde muy pequeño yo empecé a trabajar. Creo que como desde los 8 o 9 años empiezo a trabajar. Y bueno, pues, ¿qué puede hacer un niño de esa edad? Yo era un niño de esos que empacan cosas en las bolsas en los centros comerciales. Cerillito le llaman, ¿verdad? Muchos. Otros le llaman empacadores. Ese fue mi trabajo de cerillito, como a los 9 años. Y recuerdo que eran como 45 minutos de la casa. Muchos se van a acordar que antes existían unos autobuses, le llamaban los autobuses azules. Todavía ni siquiera existían los microbuses. Y en uno de esos autobuses azules yo me iba hasta el centro de Tampico.
Cada vez que yo pasaba por afuera de la catedral, porque recuerde, se lo he predicado muchas veces, a nosotros nadie nos predicó de Cristo, nadie nos habló del Evangelio. Yo no sabía nada. Pero yo recuerdo que cada vez que pasaba por la plaza, afuera de la catedral, yo miraba hacia la catedral, no me metía, pero miraba hacia la catedral. Y bueno, en la poca información que yo tenía, yo sabía que era un lugar pues donde Dios estaba. Y yo recuerdo que siempre miraba y decía, Dios, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué plan tienes conmigo? Y mire, es difícil yo ahora me pongo a pensar y digo, caray, ¿cómo un niño de 9 o 10 años puede estarle preguntando a Dios para qué está aquí? Pero delante de Dios se lo digo, yo le preguntaba a Dios a esa edad. Obviamente pasaron muchos años para yo entender que sí, Dios tenía un propósito, que sí, Él ya lo sabía, pero yo no. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2, versículo 15. Y aquí vamos a empezar a ver la historia de un hombre que Dios lo formó con un propósito grande, grande, grande. Y mire, para los judíos, este hombre es punto y aparte. Ahora, yo me he preguntado muchas veces, me he puesto a pensar en algo. Porque de quien vamos a hablar es de Moisés. Usted y yo sabemos que Moisés es la figura de Cristo, porque fue quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, de la misma manera en la que Cristo nos liberó a nosotros, ¿verdad? Del pecado, de las tinieblas, de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Y la Biblia dice que Moisés ya tenía ese propósito de parte de Dios. Dios ya lo había santificado, Dios ya sabía lo que iba a hacer con él. La historia usted la conoce. Cuando Moisés nace en medio de una masacre para los niños, pues algo muy feo, pero Dios preservó su vida. De tal manera que siendo un bebé, él llega al palacio donde está el faraón. Y ahí crece como un príncipe. Ahora, si detenidamente nos ponemos a pensar, decimos, wow, pues cómo podemos darnos cuenta que sí, desde un principio Dios lo tenía apartado. Él no creció como los demás hebreos. Él creció siendo un príncipe. ¿Se imagina? Los demás vivían como esclavos, pero él vivía como un príncipe. Ahora, esa no era la razón por la cual Dios lo había llamado. Pero finalmente toda su infancia, su adolescencia, él la vive como un príncipe en Egipto. Ahora, yo le decía que muchas veces me quedé maravillado de qué relación tuvo Dios con Moisés. Porque podemos, a través de la Biblia, darnos cuenta que Moisés hablaba con Dios. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en algo? Moisés escribió Génesis. ¿Cómo se creó todo? ¿Se imagina la revelación que tuvo Moisés? O sea, Moisés era un hombre que hablaba con Dios. Y bueno, un día
él viendo que ese pueblo de Egipto era injusto con los esclavos, con los hebreos, y viendo la manera de cómo los trataban, dice la Biblia que él, por defender a uno de estos esclavos, sin querer mató a uno de los egipcios. Y finalmente llegamos a este punto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, de que había matado a un egipcio, dice, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es decir, ¿qué fue lo que hizo? Huyó. Y ahí comienza una vida llena de carencias, de dificultades. Ese hombre que vivía en un palacio, ese hombre que comía de esas ricas y abundantes viandas, ahora ya no lo tenía. Ahora ya no lo tenía. Ahora estaba huyendo. Versículo 21, por favor. Siga leyendo la historia en casa. Se va a dar cuenta que llegó a un pozo y bueno, pues por defender ahí a unas mujeres, van con estas mujeres con su papá, presentan a Moisés y demás. Llegamos a este punto. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Siguiente versículo. Y ella le dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre Gersón. Mire, él ahora ya no está en Egipto viviendo como príncipe. Ahora está en una tierra llamada Madián. ¿Y sabe qué está haciendo? Trabajando como pastor de ovejas. ¿Se imagina usted qué cambio tan drástico? Después de tener las mejores ropas, ahora tienes que estar entre los animales. Después de haber comido las mejores viandas. Ahora yo estoy seguro que Moisés sabía que Dios tenía un propósito para él. ¿Qué estará ahora pensando Moisés? Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tú me creaste con un propósito, si tú me mantuviste con vida, si crecí como un príncipe, y por hacer lo bueno, defender a uno de los hebreos, uno de los míos, mira ahora cómo terminé, mira ahora cómo estoy? Finalmente llega a ese lugar y se casa con la hija de ese pastor que lo adoptó. Y tiene un hijo con esa mujer. Y cuando tiene un hijo, él le pone Gersón. Y mire el nombre de Gersón, lo que significa, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Es decir, él estaba en Madián, pero sabía que ese no era su lugar. Él estaba ahí, pero sabía que no pertenecía ahí. Entonces, vayamos al capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Siguiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hasta ahí vamos a parar. Mire,
Moisés empieza a crecer en Egipto. Estoy seguro que él sabe que hay un propósito para él. Pero de pronto un día él está lejos de su propósito. Algo interrumpió ese propósito. Y ahora está como pastor en una tierra ajena. Triste, posiblemente sí. Decepcionado, yo creo que también. Pero hay una palabra especial: frustrado. Yo me imagino que más de alguna mañana de pronto se levanta Moisés a apacentar las ovejas y de pronto dice: pero ¿cómo fue que llegué a este lugar? ¿Cómo fue que terminé aquí? ¿Cómo fue que terminé así? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy se pueden estar sintiendo como Moisés? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden sentirse que están lejos del propósito de Dios? ¿Cuántos en algún momento se pueden sentir: Señor, ¿para qué me diste este talento si mira, no estoy haciendo absolutamente nada? Señor, ¿cómo llegué a este desierto? Yo creo que de pronto Moisés recordaba sus tiempos de gloria cuando él vivía en Egipto. Pero ahora estaba lejos, lejos, lejos del propósito que Dios tenía para su vida. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí nos podemos sentir así. Ahora, cuando leemos la Biblia, podemos darnos cuenta cómo la Biblia encaja perfectamente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una concordancia perfecta. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, usted y yo, si la escudriñamos bien, podemos aprender y podemos no solamente aprender, sino tener tanta revelación que de pronto uno puede decir: caray, Señor, ahora entiendo mejor las cosas. Mire, en el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Esteban. Esteban es uno de los discípulos, apóstoles de la primera iglesia. Pero un día, como él estaba teniendo mucha influencia con la predicación, deciden arrestarlo. Pero cuando lo arrestan, Esteban empieza a predicar. Y cuando predica, empieza a predicar desde Abraham. Y con palitos y bolitas les empieza a hablar y a citar del Nuevo Testamento. Pero hay un momento en esa predicación donde él habla precisamente de la vida de Moisés. Y quiero darle lectura a eso para poder entender mejor lo que vivió Moisés. Porque lo que leímos ahorita en Éxodo sí nos da cierta información, pero lo que vamos a leer a continuación nos abre más el panorama de lo que realmente vivió Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos capítulo 7, versículo 22, por favor. Él aquí ya está hablando de Moisés. Es Esteban. Dice la Biblia: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Siguiente. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel,
Aquí, bueno, versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, es decir, mató al egipcio. Pregunta: ¿cuántos años tenía Moisés cuando mató a este egipcio? ¿Cuántos años tenía? Fuerte, ¿cuántos años tenía? 40 años. 40 años. A la edad de 40 años, entonces él empieza a huir. ¿Recuerda? Que él se fue huyendo porque lo quería matar el faraón. Entonces él tenía 40 años cuando él salió de ese lugar. Es decir, él por 40 años estuvo viviendo como príncipe. Pero a los 40 años su vida de pronto cambia. Y pasa de ser un príncipe a un simple pastor de ovejas. Algo interrumpió su propósito. Versículo 29, por favor. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Exactamente lo mismo que leímos en Éxodo, donde engendró 2 hijos. Siguiente. Ojo con esto. ¿Pasados cuántos? ¿Pasados cuántos? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. ¿No fue lo mismo que leímos hace un rato? En la llama de fuego de una zarza. Ok, haciendo cuentas, ¿cuántos años tenía ahora Moisés cuando recibió el llamado? Porque cuando él está frente a la zarza, es cuando recibe el llamado. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 80. Entonces quiero que por favor entienda esto. Él estuvo 40 años viviendo como un príncipe, pero 40 años también vivió en el desierto, siendo un extranjero, separado aparentemente del propósito o lejos del propósito por el cual Dios lo había formado. Cuando él recibió el llamado, cuando él se encontró con esa zarza, él tenía 80 años. ¿Sabe? 40 años en el desierto, 40 años viviendo como pastor. Yo creo que cualquiera se hubiera olvidado de su propósito, de su llamado. Por muchos años Moisés vivió frustrado, diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor estás en una parte de tu vida donde tú dices: ¿pero qué estoy haciendo? Es que yo no debo estar aquí, yo no debo estar haciendo esto, yo debería estar haciendo otras cosas. Mi vida debería de ser diferente. Yo recuerdo, yo sé que Dios me creó con un propósito, sé que tengo un llamado. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este momento? A lo mejor estás en una temporada y quizás llevas tiempo en el desierto. Tal vez pensando que Dios ya se olvidó de tu llamado. Tal vez pensando: Dios se arrepintió conmigo. Pero hay alguien que tiene que escuchar esto. No sé cuántos años llevas en el desierto. Y yo no sé cuántos el día de hoy se pueden sentir separados del llamado y del propósito con el cual Dios te creó y te formó. Por eso yo le puse un título a este mensaje. Este mensaje no es para todos. Pero si tú has entendido, si tú estás seguro que fue a ti Dios quien te formó, que fue a ti Dios el que te apartó desde antes de que nacieras y el que puso un propósito,
entonces este mensaje sí es para ti. A lo mejor en este momento no estás viviendo el propósito por el cual Dios te creó, pero eso no quiere decir que no va a suceder. Si Dios puso un propósito en ti, tarde o temprano ese propósito se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, denle fuerte el aplauso, déselo fuertes para Dios. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo en este momento? No lo sé. ¿Cómo fue que llegaste al desierto? Tampoco lo sé. Pastor, se siente feo estar así. Lo sé. Lo sé. ¿Sabe cuántos años estuve trabajando en cosas que yo no quería trabajar? Pero por alguna razón tenía que pasar por ese desierto. Por alguna razón, con un propósito, Moisés tuvo que estar ahí en Madián. Por una razón. No se desespere. Yo no sé para quién es este mensaje, de verdad, no lo sé. Pero si Dios puso en mi corazón que yo le diera lectura a este mensaje, es porque alguien tiene que saber que Dios no se ha olvidado del propósito que puso en ti. Sí, en el lugar donde estás, no es el propósito, no es el lugar. Lo que estás haciendo es pasajero, eres extranjero en ese lugar. No te desesperes. Estoy seguro que pronto, muy pronto, cuando menos acuerdes, tu vida está cumpliendo el propósito por el cual Dios te formó. ¿Alguien aquí lo puede creer? Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, 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 porque es para Dios. Entonces, yo tenía 9 o 10 años cuando todos los días pasaba y preguntaba: Dios, ¿para qué me hiciste? Además decía Dios porque ni siquiera sabía que existía Cristo. Yo no sabía cómo orar. Solo sabía que existía Dios, pero no lo conocía. Pero sin conocerlo, yo le preguntaba: ¿para qué estoy aquí? Y sabe, de eso pasaron muchos años. Muchos años. De pronto un día, bueno, al poco tiempo, como a los 16 años, pues nosotros vivíamos, había mucha pobreza en la familia, y recuerdo que empecé a amueblarle a mi mamá su casa y todo, y por un tiempo llegué a pensar: bueno, yo creo que Dios me formó, el propósito que Él me dio es mantener a mi mamá, a mi familia. No, claro, Dios quería eso, pero eso no es un propósito. Eso es algo que como hijos todos debemos de hacer. El propósito era mucho más allá que eso. Pasaron muchos años, y por muchos años también viví en el desierto. Por muchos años estuve haciendo cosas que yo no quería, pero a través de esos trabajos era que yo me sostenía. Digo, ningún trabajo era malo, pero muy lejos del propósito de Dios. Hasta que un día, al igual que Moisés,
estuve frente a la zarza. Digo, no igual. Pero de la misma manera en la que un día Moisés estuvo frente a la zarza, y el estar frente a la zarza es estar frente al llamado. De la misma manera en la que un día estuvo Moisés frente al llamado, de esa misma manera estuve yo un día frente al llamado. Pero de la misma manera, un día, no sé cuándo, estarás frente a tu llamado. Amén. No te desesperes. Es más, agarra aire. Porque cuando Dios te llame, ya no hay descanso. Cuando Dios te llame, ya no hay descanso, ya no hay tiempo. Es cumplir el llamado por el cual Él nos formó. Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor.